Embargado por la tristeza en Navidad es el título de nuestra reflexión de hoy. San Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Recientemente estaba revisando mi correo electrónico y llamó poderosamente mi atención el mensaje de un amigo. Decía así: Magdiel, por favor, ora mucho por mí, y especialmente por mi mamá, pues esta será la primera Navidad sin la presencia de mi papá. De inmediato vino a mi memoria la figura de su papá, un hombre jovial, muy educado, amable, cariñoso con su esposa y con todos sus hijos. Había trabajado muy duro para sacar adelante a la familia y dar educación a sus 4 hijos, pero un infarto al corazón acabó con su vida, dejando un vacío en la familia. Navidad es una época en la que, tradicionalmente, el mundo entero se vuelca a la celebración, el júbilo, la algarabía, la convivencia familiar, el disfrute de variados alimentos, el entonar de canciones y villancicos, el intercambio de presentes y todo un ambiente de tranquilidad y paz. Pero esto no es así para millones de personas en el mundo. Hay quienes en esta época los embarga la tristeza, el dolor, la melancolía, la nostalgia y el sufrimiento, pues han tenido experiencias que cambiaron radicalmente sus vidas. Algunos perdieron su empleo de años y con ello su estabilidad económica. Otros rompieron una relación matrimonial ante la infidelidad devastadora de su cónyuge. Otros quedaron sumidos en la desilusión y decepción tras quebrantarse su relación sentimental de noviazgo prematrimonial. Otros perdieron seres amados en un accidente, un incendio, o en actos del crimen organizado, o la violencia urbana, o no saben de ellos, pues están desaparecidos porque los secuestraron. Otros han quedado con el vacío que dejaron sus seres amados, familiares o amigos entrañables que partieron a causa de una enfermedad devastadora como el COVID, o un infarto cerebral o cardiológico, u otro tipo de mal crónico degenerativo. Pero hay quienes también están devastados porque, tras una vida saludable, les han detectado un cáncer maligno que amenaza con extenderse en su cuerpo, o de plano ya hizo metástasis y les ha dejado en situación de discapacidad o les tiene a unos pasos de la muerte. La mayoría de estas personas pudieran estar experimentando pensamientos de soledad y vacío y tener sentimientos de que todo se acabó para ellos, que son una carga, que nadie piensa en ellos o que nadie puede tener una solución a su condición y su estado de ánimo. Todas ellas, al considerar su realidad, pudieran experimentar profundo dolor y tristeza, o por el contrario, indiferencia, amargura y hasta repudio por la época navideña. A partir de la experiencia de un personaje que siempre recordamos en Navidad, podemos extraer algunas enseñanzas y aplicarlas a la vida de cualquier persona en nuestros días. Ese personaje es José, esposo de María. El pasaje de Mateo capítulo 1 versículos 18 al 21, complementado en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 45 y después el 56, nos presenta a un hombre aturdido, embargado por la decepción, porque pensaba que María, su prometida, le había sido infiel, pues llegó de casa de su prima Elizabeth con 3 meses de embarazo. Esto era sumamente grave, pues a los ojos de la ley mosaica, ella había cometido adulterio
y debía morir apedreada a manos de la población. Él quería romper el compromiso y dejarla secretamente. Esos pensamientos tenía cuando un ángel de Dios le habló en sueños y le dijo que no pensara mal de su prometida, pues el bebé que había en su vientre había sido engendrado por obra del Espíritu Santo, que por el contrario se casara con ella, pues el niño que ella estaba esperando era muy especial, pues salvaría al pueblo de sus pecados y por ello él debería llamarlo Jesús. Tras esa intervención divina, José comprendió que todo era parte del propósito de Dios. Entonces obedeció y siguió las instrucciones del ángel. El evangelista Mateo dijo que de esta manera se había cumplido la profecía. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí encontramos un precioso cuadro que nos muestra el fiel y oportuno actuar de Dios. Hagamos un poco de historia. El pueblo de Israel estaba agobiado y desesperado por tanta opresión que parecía nunca tener fin. Habían sido siglos de explotación a manos de diferentes imperios. Después de ser una nación poderosa bajo el reinado de David y la envidia de las naciones bajo el reinado de Salomón, vieron tristemente su debacle al dividirse el reino en dos y tener una sucesión de reyes que no pudieron evitar la catástrofe de la destrucción de su patria y la dispersión de su gente por medio del exilio. Estuvieron bajo el yugo de los asirios, terribles, luego los babilonios, peor, enseguida los medo-persas, luego los griegos y ahora, en el tiempo de José, la cruel, despiadada y sanguinaria bota del Imperio Romano. De manera interesante, es en este momento histórico de desolación y desesperanza, y a un hombre israelita aturdido que se debatía entre pensamientos encontrados, porque pensaba que su prometida le había traicionado, es a quien Dios le habla con un mensaje claro y sencillo. Llegó la salvación para su pueblo y él sería testigo de ella. Esa salvación, que también le alcanzaría a él mismo, vendría por medio de ese niño llamado Jesús, que crecería y sería conocido como Jesús de Nazaret, el cual anunciaría que había llegado el reino de Dios a la humanidad, que se arrepintieran de sus pecados y rindieran su vida a Él. Como prueba de ello, Jesús de Nazaret, ese enviado de Dios, realizó prodigios y milagros, sanando a muchos enfermos, liberando a otros de demonios y volviendo a la vida a personas que habían fallecido. Ese Jesús tomaría sobre sí el pecado de todos nosotros y experimentaría en su propio cuerpo la ira de Dios, sufriendo esa horrible muerte de cruz en lugar nuestro, que estábamos condenados a la muerte eterna por causa de nuestro pecado. Y al hacer ese sacrificio, cumplió la justicia de Dios y obtuvo para nosotros el perdón, la reconciliación y la vida eterna. Pero no todo terminó allí. Las Escrituras dicen que, luego que fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos y apareció a sus discípulos y a centenares de personas a las que encomendó la misión de predicar por todo el mundo la salvación en Él. Por su resurrección, nosotros ahora tenemos la esperanza de una nueva vida. Amigo que me escuchas, quizá tú estés entre los miles de personas que, como José, estás confundido
o contrariado por situaciones que has vivido, o quizá estás embargado por la tristeza y el dolor ante la ausencia de un ser amado, o estás agobiado por una enfermedad que te tiene en la desesperanza, o preocupado por tus carencias y tu condición familiar, o angustiado por temores de muerte. Déjame decirte que Dios está a tu lado y te envió a su Hijo Jesucristo para que salgas de la oscuridad y vivas en la luz de una nueva vida, en donde tendrás paz, esperanza y gozo inexplicable. Solo es cuestión de que clames a Dios con todo tu corazón y le plantees tu situación personal y le pidas que tenga misericordia de ti. Hazlo y comprobarás que es la verdad. Dios escuchará tu ruego y cambiará tu realidad. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel, quien desde lo profundo de mi corazón te desea feliz Navidad.